Esta mañana hemos tenido que registrar un sismo 4.5. Efectivamente, el 4.5, si me hacen el favor de ayudarme. 4.5, era el más fuerte, ¿no? Era el más fuerte. Sismo 4.5, profundidad 10 kilómetros. Esmeraldas, híjole. Casi a muy pocos kilómetros de la cabecera provincial, la ciudad de Esmeraldas, pero está dentro del territorio. Esto simplemente para informar a la ciudadanía sin mayores precisiones. Un 4.5 hemos tenido esta madrugada. Bienvenido, doctor Luis Calero. Bienvenido, economista Jorge Pareja Cucalón. Bienvenido, licenciado Fernando Villavicencio. No es novedad que el ITT tenía registradas esas reservas o esas dimensiones, registradas como para que me entiendan que eso ya lo conocían, que especialmente en el campo ITT parece que Ispingo, Tambococha y Tiputini, justo el Tiputini tenía registraba una especie de duda cuantitativa en relación a sus reservas desde hace algunos años. Dicen que el señor vicepresidente Glass ha contratado los servicios de una empresa especializada en ejercitar prospecciones y calcular naturalmente el petróleo que había en su profundidad, en su yacimiento, y que le dio estos resultados. Y asoma como que fuera una noticia realmente importantísima, porque no habíamos conocido antes. Esta parte primero quiero que tengan la bondad de esclarecerla los expertos y los que son los tres, porque han estudiado el tema a profundidad. Quisiera molestarle a usted como expresidente de Petroecuador. Jorge, bienvenido, muy buenos días. Al doctor Calero, mis respetos, a Villavicencio, mis respetos, y a usted mi cordial bienvenida. Usted comienza, doctor. Tenga la gentileza, economista. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Luis, Fernando y la audiencia. Bueno, estas noticias son tan frescas y tan inesperadas para hoy día como lo fue el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo en 1914, ¿no? Mire, esos pozos se perforaron, me parece que en la década de los 80, los originales. Y lo lógico era que una vez que se haga un pozo de avanzada, es decir, uno más, creo que eran 7 pozos en total, un pozo de avanzada iba a dar mejor claridad a las reservas. De manera que la noticia, pues, es una noticia que ya conocíamos, o que ya podíamos suponer en base a todo lo que se sabe del petróleo. Y lo que sí me llama la atención es de que se ha dado la noticia como si esta fuera la salvación económica del país. Sí. Después de esto ya pasamos al primer mundo. Esa es la intención, ¿verdad? Sí, pues aparentemente. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿no? Entonces tenemos estas nuevas reservas de crudo de 14 grados API, más o menos, que supuestamente salvarán al mundo o al Ecuador. Otra cosa que me llamó la atención, y Fernando y Luis tendrán mucha mejor información al respecto, es de que se nos dice que el costo de operación del campo o del petróleo que está saliendo es de $10 el barril, costo en superficie. Es decir, ya separado de agua de formación y listo para ser transportado. Entonces ahí me surgen una serie de preguntas, ¿no? Primero, yo recuerdo, claro, a mi edad a veces uno se olvida las cosas, pero recuerdo con cierta claridad que hace unos meses atrás el señor presidente de la República nos indicaba que el costo promedio en el Oriente eran $20 y pico el barril, ¿no? Y ahora estamos en 10, de lo cual me alegro, por supuesto, es una excelente noticia. Y que ese $28 por barril impedía
cubrir pues las deudas que tenía el Estado con las compañías que operan bajo ese malhadado contrato de hace unos 3 años, ¿no? Economista, el contrato con la firma PTT International por 2.500 millones establece un único pago en el 2016, es decir, el año que transitamos. Ecuador debe entregarle en este año prácticamente 13 millones de barriles, dice una información de última hora. Un nuevo depósito por venta anticipada de petróleo para la alicaída Caja Fiscal Ecuatoriana recibirá máximo hasta el 20 de octubre de este año 325 millones como parte de la negociación acordada en junio del 15, o sea, del año anterior, con la empresa tailandesa, ha sido la PTT International. ¿Refiere a otro negocio esto? Bueno, aparentemente, yo no conocía la noticia, esto se refiere a la empresa tailandesa que compró ya la vez pasada. Que no sabíamos. Y yo soy optimista con el Ecuador, creo que mis hijos y mis nietos merecen lo mejor. Esta venta anticipada a Tailandia, más la venta de los relojes de segunda mano que tienen en la presidencia, bastará pues para sacar al país de a flote y incorporarnos alegremente al primer mundo tipo Suiza o Austria, ¿no? Sé que es una buena noticia. Sigamos en el tema principal. Yo solamente es que el Expreso le da una importancia fabulosa a esto de Tailandia, que también lo es. Doctor Calero, bienvenido. Vamos con lo que vamos. Bien, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Jorge y con Fernando. Mire, el tema de reservas, que podríamos decir más o menos, haciendo un símil con las estadísticas, sirven para decir grandes verdades y grandes mentiras. Depende el propósito. Las compañías, para negociar una tarifa, ¿no es cierto? Obviamente que disminuyan las reservas. Entonces, mientras menos reservas, menor posibilidad de producción, con menor posibilidad de producción, menores ingresos y consecuentemente podía negociar una mejor tarifa o mejores condiciones con el Estado. Una forma de decir las reservas. Otra forma de decir las reservas, cuando una compañía pretende un crédito, pues obviamente tiene que decir que cuenta con las mayores reservas del mundo, porque eso le posiciona y obviamente va a obtener una aprobación en mejores condiciones, más rápida, ¿no es cierto?, de un crédito. Es decir, que dependiendo para qué las reservas la cuantificación de reservas han sido utilizadas. Y por eso, y no solo aquí en el Ecuador, en general en todo el mundo, y por eso es que algunas empresas, algunos entes especializados en esto han ido tratando de establecer determinados parámetros e indicadores a los cuales debe sujetarse una evaluación de reservas. ¿Sí? Entonces, la primera gran conclusión que tenemos que sacar es que el tema de reservas es un tema técnico en el que tienen que opinar geólogos. De la misma manera que cuando usted habla en esta radio sobre el tema de los sismos, de la misma manera que cuando se habla de la posible erupción del Cotopaxi y se pretendía cuantificar el volumen de lajares, el volumen de ceniza, etcétera, etcétera, intervienen determinados elementos porque no se puede ver a 5.000, a 6.000, a 7.000 metros, a 3.000 metros de profundidad cuál es la realidad. Entonces, para eso hay determinados indicadores, determinados elementos que le permiten, ¿no es cierto?, hacer algunos cálculos y le convierte en algún momento en subjetivo. Entonces, uno puede decir una cosa en una dimensión y otro puede decir en otra dimensión. O con un interés X frente a otro tipo de interés. Así es, pero el impacto es lo que están buscando, pues ellos. Existiendo como existen algunas evidencias, algunos estudios, algunas investigaciones, porque esto no es de reciente data, esto viene de hace algunas décadas. Jorge decía hace algún momento que las primeras perforaciones, por ejemplo, en el Tiputini se hicieron en 1970 los descubrimientos, en 1970.
luego han ido evolucionando al 1990, finalmente en el año 2000, 2001, 2012 perforaron, se hicieron las últimas perforaciones en los Ispingos, y eso permitió que el Instituto Francés del Petróleo efectuara una reevaluación de las reservas. Entonces, este momento una mentirilla o mentirota, pongámonos en esas posibilidades, para atraer inversionistas fundamentalmente, y decir, aquí tenemos cualquier cantidad de petróleo, de manera que no somos un país que está ya despidiéndose de su era petrolera. Todavía aún hay más, como dicen los publicistas. Entonces, ¿de eso no se trata toda esta vaina? Mire, eso sería menospreciar total y absolutamente la capacidad de los inversionistas, porque ellos no van a ser ingenuos, no van a ser tan ingenuos en creer esta verdad oficial, de ser esta falsa, de ser mentirosa, porque ellos van a tener sus propias empresas y sus propios equipos de geólogos que harán las evaluaciones correspondientes. Entonces, sería una ingenuidad pretender que algún inversionista vaya a confiarse ciegamente 100% en las cifras oficiales. El asunto no es así. Mire, entonces yo decía... Pero entonces el impacto con el que se quiere llegar va dedicado a la gente ecuatoriana. Es el mercado interno. Exactamente. O sea, en sí está una estrategia de marketing, esto está dedicado al mercado interno. Mire, en lo personal, y sería deshonesto intelectualmente, si no admitiese la posibilidad de que sí es factible una reevaluación de reservas, de que con nueva información pudieran establecerse nuevos parámetros. Lo único que se requeriría, y ojalá alguien en la asamblea, ojalá alguien en la Comisión de Biodiversidad se permitiese llamarles a los funcionarios del sector para que explicaran algunas cosas. Por ejemplo, la calificación de interés nacional que realizó la Asamblea para la explotación de esto tenía unos determinados parámetros y unos determinados lineamientos. Punto 1. ¿Cuánto se está cumpliendo de eso? Los informes semestrales que tenía que dar la empresa Petroamazonas ya debieron haber evidenciado algunos de estos elementos, porque no es que de la noche a la mañana pueden aparecer, ¿sí? En tercer lugar, el tema de la licencia ambiental. La licencia ambiental está circunscrita específicamente al desarrollo y explotación del segmento ubicado en Tiputini y Tambococha, y no a actividades exploratorias. Si es que de las actividades que están realizando para el desarrollo, y hablemos con más propiedad, para la producción anticipada, que no consiste sino en sobre la base de la plataforma existente, esta que existe desde hace más de 40 años, desde ahí se están perforando de manera direccional varios pozos, entiendo que ya están 6 o 7 y de ahí se ha obtenido más información, y eso permitiría obtener, por ejemplo, unas muestras de crudo adicionales que permitirían modificar el factor de recobro. El factor de recobro no es sino el porcentaje que se establece de cuánto de las reservas, del petróleo in situ, de la totalidad del petróleo que existe, puede ser recuperado. Inicialmente, con el Instituto Francés, más o menos estuvo en el orden del 14% como factor de recobro. Pero si estos caballeros han obtenido nuevas muestras y dicen, no, el crudo es de 20 grados API, no es de promedio 14.7, por decir, entonces deberían indicar eso. Y a ver si es que solo con esa modificación del grado API es posible incrementar en el 80% las reservas del campo. Uno. O se extendió el área, la superficie del campo, lo cual significaría que debieron haber realizado otro tipo de trabajos y de investigaciones de carácter exploratorio. Entonces, todo esto debería ser explicado. ¿Cómo surge esta modificación? ¿De dónde salen estos 800 millones adicionales de reservas? ¿Qué? Adicionalmente, Gonzalo, no es que mañana o pasado, partamos del supuesto de que son ciertas, que los datos, que no es una incorporación, es una reevaluación de lo que ya existe, es una reevaluación de lo que existe. Asumamos que es cierto, bien por el país, Sin embargo, que los Días Unidos no dirán eso. Y en eso debieron tener mucho más prudencia en el anuncio,
porque no hay que olvidarse que hasta hace un par de años, ¿no es cierto?, teníamos la bandera de la iniciativa Yasuní, y ahora tenemos la bandera del ITT, que decimos vamos a explotar 300.000 millones, es la mejor decisión que hemos adoptado. Lo que significa que la peor decisión que se adoptó fue la de la iniciativa Yasuní ITT. Y ahí había cientos de miles de jóvenes que se anclaron en esa ilusión que les crearon. Pero bien, digo, mire, este no es una cuestión de que mañana o pasado mañana va a entrar en producción. Tendrán que demorarse no menos de 5 años, no menos de 5 años. Claro. Y en condiciones que puedo explicar después, porque ya le veo un poco inquieto a Fernando Villavicencio, que también quería hablar. Sí, desde luego. A ver, Fernando, lo que dicen es que hay que desarrollar el campo ITT. Desarrollarlo significa hacer este tipo de investigaciones y perforaciones, llamémosle de carácter horizontal, para ver remanentes que pueden haber todavía en esos campos sin la seguridad de que eso exista. Algo debe haber también oculto como señal, como estrategia de la política petrolera de hace algún tiempo, que lo tenían reservado para un momento como el actual. Y también dicen que al encontrar este salvavidas de crudo, porque así lo dan en llamar en los periódicos guayaquileños, que el país ha encontrado un salvavidas de crudo, está tratando de levantar el estado de ánimo de la comunidad nacional, que dijeron, después de esto ya, francamente, ya no tiene el Estado ecuatoriano ninguna posibilidad de sobrevivencia, negándole todo futuro petrolero, y que con esta reserva, se alienta el espíritu de los ecuatorianos y obviamente respeta al gobierno en su prolija indagación de todavía los valores petroleros que mantiene. Esto es lo que se oye decir. Pero entonces, ¿cuál es la verdad más o menos con cifras, con números y con resultados de indagaciones de carácter técnico? Fernando Villavicencio, usted siempre nos trae novedades. Bien, buenos días a Jorge, a lo mismo a Luis y a los amigos y amigas de la radio. Bueno, para hablar de reservas del subsuelo es importante primero hablar de reservas éticas. Y creo que en esta década es muy difícil que quienes levantan la bandera de la verdad y de las cifras tengan mucha reserva ética. De mi percepción, de lo que hemos investigado desde el plano periodístico, de los documentos, creo primero que fue una monumental ligereza. Monumental ligereza. ¿Del vicepresidente? Del vicepresidente no. ¿Del ex vicepresidente? De los técnicos de Petroamazonas, haberse prestado para salir a las cámaras, a los micrófonos, a preocupar y a sacudir la economía del país, las esperanzas del país de una forma tan irresponsable. Y lo digo no porque sea ingeniero ni geólogo, sino desde el plano periodístico. Primero, tengo información de que estas supuestas reservas, que en realidad no son reservas, descubiertas y anunciadas por la empresa Ryder Scott, a la que hace referencia Petroamazonas y el vicepresidente Glass, hasta la fecha no han sido certificadas por la Secretaría Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos. Es decir, el señor vicepresidente Glass y las autoridades de Petroamazonas debieron esperar que la institución responsable de validar estas cifras lo haga. En este caso, la Secretaría Nacional de Hidrocarburos. Por eso yo le pido a través de estos micrófonos, ya lo he hecho desde mi cuenta de Twitter, al ministro de Hidrocarburos que le diga al país si la información anunciada por el vicepresidente Glass y el ingeniero Alex Galárraga, estas nuevas reservas han sido ya certificadas. ¿Por qué le digo esto? Porque todo suena bien bonito, a que lo que intentan es acomodar y tapar un monumental peculado, y digo con palabras mayúsculas, un monumental peculado de la refinería del Pacífico,
con este anuncio fantasioso de que existen más de 755 millones de reservas adicionales en el tren estructural Ispingo, Tambococha y Tiputini para justificar, para pretender justificar un endeudamiento descomunal de 13.000 millones de dólares. Y aquí un documento que lo haré público en los próximos días en Focus. El Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, y la compañía CNPC, que son es la compañía y el banco con los que habría garantizado el gobierno el financiamiento y la construcción de la refinería del Pacífico, le dijeron hace poquitos meses al vicepresidente Jorge Glass lo siguiente, casi textual: el banco chino, el ICBC y CNPC no estamos dispuestos a ser el tercer socio. Este término es clave, compatriotas. Es decir, China, ni el banco, ni la constructora están dispuestos a ser el tercer socio. El primer socio es Petroecuador, el segundo socio es PDVSA de Venezuela y el tercer socio que iba a invertir el 70% del costo de la refinería le dice negadín, nosotros no. Lo que sí podemos es ser el financista. Es decir, no corremos ningún riesgo como socios, lo que sí podemos es prestarles la plata, obviamente ahí vamos a ver las garantías. ¿Qué se garantiza? Bueno, podrían garantizar con un campo Sacha, por ejemplo, o con las mismas reservas del ITT. Eso el banco, ellos tienen buenos negociadores. Tranquilo, Gonzalo. Ellos no van a perder un centavo. Pero aquí está el punto clave. Es decir, ellos saben. Pero el macro mentiroso sería el ministro de Recursos Estratégicos. Mire, y mire lo que voy a revelar este momento. Sí. Y yo no tengo, ese es mi pecado. Esta información me proporcionó Alex Galárraga. ¿Sí? Alex Galárraga. En octubre del año 2015, con esta información yo hice mi reportaje en Focus. Esta información es de Ryder Scott, la misma consultora contratada por el gobierno de Rafael Correa para hacer este estudio novísimo, fantasioso, de que existe más de 1.500 millones de barriles de reservas probadas y probables en el tren estructural Ispingo, Tambococha y Tiputini. Este estudio fue realizado para verificar y certificar las reservas del bloque 31. Recuerde usted que las reservas con las que aprobó la Asamblea la explotación del bloque 31 fueron 118 millones de barriles. Pero Ryder Scott le dice, en septiembre del 2013, que no, que las reservas son 33 millones de barriles. Yo le pido y le exijo a Jorge Glass y al ingeniero Galárraga que le diga, oigan, ¿y por qué no le dijeron esto al país? ¿Por qué no sacaron el informe de Ryder Scott en septiembre de 2013 para decir, hey, un ratito, señores asambleístas, están cometiendo un gravísimo error, han inflado las reservas del bloque 31. Con estas reservas, Gonzalo, no debían haber aprobado técnicamente, juiciosamente, la declaratoria de interés nacional del bloque 31, y lo hicieron de los dos, del bloque 31 y del ITT. Es decir, ¿con qué garantía yo le creo a Ryder Scott? ¿Con qué certeza yo le creo al vicepresidente y al ingeniero Galárraga que aparece en la rueda de prensa después de que él me dijo? Yo le reto a Galárraga que venga acá a esta radio, a un debate. Además, el país tiene que saber que no es solamente tener reservas en el subsuelo, tienen que ser esas reservas comercialmente explotables. Y el costo de producción, Gonzalo, amigas y amigos, el costo de producción en el bloque 31 de un barril de petróleo está en el orden de $50. Es decir, ¿vamos a sacar petróleo de $50 para vender a 30? Que le diga el ingeniero Galárraga al país cuál es el costo de producción real del bloque 31. Y otra, muy importante, ellos ofrecieron producir el primer trimestre del 2016 120,000 barriles en Tiputini. ¿Cuánto están produciendo? 0. Y algo más. ¿Recuerda usted, Gonzalo,
la revolución petrolera del año 2007-2008, cuando Rafael Correa fue testigo de la firma del mejor contrato de la historia del país, el contrato con Ivanhoe? ¿Se acuerdan, compatriotas, cuando el presidente Correa les dijo, ahora empieza la revolución? Vienen $5,000 millones de inversión en Ivanhoe y con la tecnología Heavy to Light, HTL, vamos a transformar el crudo extra pesado en un crudo pesado. El país va a ver producir en 2 años Pero es que eso lo dijo el hermano. 110,000 barriles diarios de petróleo. Pero es que eso le dijo el hermano. Gonzalo, esa reserva ética, con esa reserva ética y moral, las autoridades del gobierno, ¿sabe qué pasó 5 y 6 años después? Ivanhoe se fue, no sacaron un barril de petróleo, invirtieron $43 millones, no 5,000. A esa gente que tiene esa reserva ética, yo no les creo, y creo que mucho menos el país. Yo exijo que se haga un nuevo estudio. Que se haga un nuevo estudio. Aquí no puede venir una compañía quien quiera y desbaratar lo que dijo Bessy Franglaf, el Instituto Francés del Petróleo. Aquí están las cifras. Yo exijo que aquí están, que las reservas probadas de los 3 campos son 919.7 millones de barriles. Además, ahora vienen a decir que es un campo unificado. Yo me recuerdo lo de Palo Azul. Claro. O sea, no ha sido Ispingo, Tambococha y Tiputini, sino han estado unificados. Discúlpeme, de aquí yo voy a ir y con la obligación que tengo a hablar con geólogos para que me den entendiendo y haciendo entender esto. Yo le invito a Gonzalo a que usted invite a geólogos serios, independientes, porque este es un tema que no puede quedar así. Están jugando con el futuro y la esperanza del país. Esto no puede quedar así. Es gravísimo. Y lo que sí puedo adelantar es, Gonzalo, y hay un poquito de parte política y esperanzadora, aunque ellos pretendan firmar este contrato para la refinería del Pacífico, porque eso es lo de fondo, el nuevo gobierno lo va a desconocer. El nuevo gobierno no va a reconocer, porque no va a ser un gobierno correísta, no va a reconocer la construcción de la nueva refinería y va a suspender la explotación de petróleo en el ITT y en el bloque 31. Por lo menos su candidato al que por está lo menos apoyando, a eso se ha comprometido, a eso se ha comprometido y por eso yo estoy ahí. Por eso y por la conformación de una comisión de la verdad que investigue la corrupción de este gobierno. A mí me parece que esto tomó ya dimensión con todo lo que ustedes acaban de denunciar y anunciar. Por manera que si son tan amables, el día de mañana podemos continuar con muchísimo más tiempo y realizando las indagaciones colaterales que puedan ustedes, ¿sí? Especialmente convocando a un geólogo para... No todavía los geólogos. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo. Un astrónomo. Públicamente. Un astrólogo. Un astrólogo, dice mejor. Doctor Calero. Claro, si somos un poquito más rigurosos en los No, horarios, ahora vamos. Sí, por mil favor. perdones. Fernando, cuento con usted. Y somos un poquito más rigurosos en los horarios. Sí. Sí, hay mucho, 10:03. Gonzalo, hay mucho que decir respecto a esto y la refinería del Pacífico. Bueno, es que Porque tiene relación. Ese es el eslabón Claro. que están buscando. Es el efecto que están buscando, el impacto Ese es el que eslabón buscan. que les faltaba. Claro. Muy bien, pues entonces nos vemos a segunda hora, quiero entender. Una vez la hora. Sí, Primera hora, vea. No, segunda hora me parece que es lo correcto. ¿Les parece? 8 de la mañana. En Cadena Democracia, Jorge Pareja, Luis Calero y Fernando Villavicencio. Ay. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Lo hemos hecho siempre.